Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bienvenidos al podcast. Hoy estamos hablando de cuánto dinero necesita uno para ser misionero. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mi nombre es David. Mi nombre es Raúl. Mi nombre es Abiezer. Mi nombre es Sergio. Entonces, ¿qué piensan, hermanos? Muchos están hablando de que para ir como misionero requiere mucho dinero. Pues, ¿qué piensan? Y más bien, pues, ¿qué dice la Biblia? En Lucas capítulo 9, cuando Jesús envía a sus 12 discípulos, Él les da ciertos lineamientos. Dice en los primeros versículos del capítulo 9 de Lucas: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alfombra, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entres, quédate ahí y de allí sal. Donde quiera donde no los reciban, salgan de aquella ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces, aquí Jesús, cuando envió a sus discípulos, Él no les dio una larga lista de requerimientos que necesitaban para poder salir a predicar la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Les dijo que no lleven nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. Sin embargo, hay algo interesante aquí que Jesús les dice: que en cualquier ciudad donde entren y los reciban en una casa, que allí se quedaran. Después en el capítulo 10 de Lucas se vuelve a repetir el mismo patrón cuando Jesús envía a los 72 obreros. Y dice los primeros versículos: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan: paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les pongan delante. Entonces es un patrón que repite por esta segunda ocasión Jesús al enviar tanto a los apóstoles como a los obreros. Y es interesante poder evaluarlo con la misionología actual, ¿no? Porque actualmente se piden demasiados requisitos para poder salir al campo. Y yo entiendo que quizá hubo algún tiempo en el que pues, los misioneros padecían o por diferentes circunstancias se tomaron cierto tipo de reglas que al día de hoy pues siguen. Pero aprendemos de Jesús que cuando salimos al campo, primeramente, somos enviados por el Señor de la mies. No somos enviados por personas terrenales. Entonces el Señor de la mies, como dueño de la mies, nos va a proveer porque somos sus obreros. Esa es la mentalidad y la fe con la que debemos salir al campo, creyendo que el Señor, dueño de todo, nos va a proveer de todo lo que necesitemos, pues somos sus trabajadores,
Somos trabajadores de la mies. Una historia que hemos escuchado anteriormente está en Lucas 8, 26 al 39, hablando sobre el endemoniado gadareno. Si nos ponemos a analizar la situación en donde se encontraba esta persona que estaba endemoniada, en el versículo 27 de ese capítulo 8 de Lucas dice que al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Tomando en cuenta esa descripción que nos están dando, vemos que este hombre no tenía ningún tipo de posesión. Literalmente no tenía ropa, no tenía un lugar donde vivir, estaba pasando por una situación muy difícil. Más adelante, luego de que el Señor lo libera, dice en el versículo 35, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron, sentado a sus pies, al hombre de que habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Probablemente no sabemos si de los mismos discípulos de Jesús alguien le dio de vestir a ese hombre. No sabemos si su familia después apareció para recibirlo. Eso es algo que no se menciona en la palabra. Pero nos podemos dar cuenta que ese hombre no tenía absolutamente nada y definitivamente la ropa que tenía puesta no era de él. Ahora, ese hombre no tenía absolutamente nada, ni siquiera tenía un lugar donde vivir, pero a pesar de eso, él estuvo dispuesto a decir, Jesús, yo quiero ir contigo. Yo estoy dispuesto a dejar todo lo que me atormentaba. Estoy dispuesto a dejar mi vida aquí. Estoy dispuesto a dejar todo lo que me está atormentando aquí porque quiero seguirte. Y Jesús lo envió para predicarle no solamente a su gente, sino también a todos los pueblos cercanos. Jesús nunca le preguntó si tenía algo, si necesitaba dinero, si necesitaba algún tipo de posesión. Según la historia, lo único que él tenía ahora, además de su milagro, es una pieza de ropa que le tuvieron que haber dado. Eso era todo lo que tenía. Y aún así, efectivamente sabemos que él sí fue y predicó el evangelio en esos lugares. Así que, si tomamos en cuenta eso, no necesitamos absolutamente nada para cumplir con la gran comisión. Él hizo su parte de la gran comisión, sin tener absolutamente nada, sin necesitar dinero. Entonces, ¿por qué nosotros, aún leyendo estas historias en la Biblia, solamente las utilizamos como historias bonitas para enseñarles a los niños, pero no tomamos en cuenta la enseñanza que nos está transmitiendo esta historia? El Señor hizo algo por nosotros, hizo algo por cada uno de nosotros. Todos éramos pecadores y aquí en la historia dice, él era un hombre pecador. Pero luego del milagro, luego de que el Señor lo restauró, él simplemente hizo lo que debía hacer. Al igual nosotros fuimos rescatados, tenemos un pasado difícil, cada uno de nosotros. Quizás no padecimos de lo mismo, quizás no tuvimos las mismas luchas, pero el Señor nos libertó y no fue en vano. Tenemos una tarea que hacer. Así como este hombre abandonó todo lo que lo ataba a esta tierra para cumplir con la misión que el Señor le había encomendado, nosotros tenemos que hacer lo mismo. En Lucas, Mateo y Marcos, Jesús da estas instrucciones al enviar a los 12. Hoy en día vemos que las personas optan por no hacer caso a las instrucciones de Jesús por sentirse seguros, una seguridad de la cual ellos o las personas y las agencias misioneras les implantan. Es como, no es bíblico, pero de todos modos tienes que cuidarte porque es prudente. Pero te adaptan al hecho de pensar que necesitas de esas cosas
para que estés bien, para que la palabra de Dios fluya, pero obviamente vemos que no. Vaya, en Marcos capítulo 6, versículo 8 dice Jesús les ordenó que no llevaran nada para el camino. Imagínate Jesús viendo a Juan ahí metiendo ya sus manzanas dentro de su morral y enseguida ya se quieren ir juntos y en eso le dijo, hey, un segundo, no lleven nada, no lleven ni pan, es más, ese bolso no lo lleves. Y vemos a Judas metiéndose el dinero al cinturón, no lleves dinero ni en el cinturón. Y luego un Mateo. Aquí es muy explícito en qué tipo de moneda no puedes llevar. Porque en Mateo 10:9 dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón. Esto incluye todo con lo cual tú puedes comprar cosas. En aquel entonces, la gente intercambiaba cosas por trueques. Si tú sembrabas maíz, tú lo cambiabas por peces con los pescadores, y ellos recibían el maíz y tú recibías el pez. A las personas y los soldados que trabajaban para los gobiernos recibían un pago por sal. Es de ahí donde viene la palabra salario. Antes ellos pagaban con sal o compraban cosas con sal. La sal era una de las cosas que eran muy prestigiadas. Por eso vemos a Jesús hablando sobre la sal también. Era algo con mucho valor. Te das cuenta que Jesús nos invita a ir en el camino sin nada de estas cosas. Vaya, si te piden no llevar pan, te piden no llevar una alforja, otra vestimenta, no llevar sandalias, tampoco llevar un bastón, y tú te pones a pensar, si llevo una mochila, ahí voy a meter todas mis cosas, pero Jesús nos dice que no llevemos eso. Hay razones cuando uno va en el camino a otro pueblo y las personas ven que tú necesitas de algo, ellos te lo ofrecen. Hay cosas que por necesidad uno acude a las personas y estableces una relación. La necesidad siempre va a causar humildad en una persona. Si Jesús nos envía así en aquel tiempo, hoy en día, ¿creen ustedes que no sea relevante? Yo creo que sí es relevante. Como Él lo dice, Él lo ordena a sus discípulos. Si usted no es discípulo, allá usted no haga caso, pero esto lo ordena a sus discípulos. Yo creo que van a tener más impacto que aquellos de los cuales no hacen caso a lo que Jesús nos ordena. Simplemente no lleven nada en el camino y Dios va a proveer. Cuando yo me moví a trabajar al ministerio, yo tenía mucho dinero guardado y ese dinero no demoró. En un mes se había ido cuando me moví al campo y no estaba en una etnia totalmente no alcanzada. Estaba en un lugar, un pueblo que tiene luz, tiene agua potable, tiene escuelas. Pero si me voy más allá, en el camino, con el maletón grande que yo traía en ese entonces, me lo hubieran robado. Vaya, yo no podría ni cargar ni moverme en el camino con ese maletón que yo traía porque eran cosas de mi hija y cosas de mi esposa. El camino se hace más liviano cuando no llevas estas cosas. Alguna vez me preguntaron, bueno, ¿y qué tal si necesito yo el dinero para moverme en el avión y llegar al otro lado del mar? Es entendible que para ese tipo de cosas uno necesite el boleto de avión, pero ya cuando hayas llegado a tu lugar, donde ya sabes que tienes que hacer el camino para llegar a la etnia, es entonces donde ya no debes llevar nada. Debes ser astuto. Tiene uno que ser como ellos. Si yo iría a una etnia en este momento, investigaría todo sobre esa etnia y aprendería desde antemano qué lengua hablan. Esas son las cosas que yo aprendería. No me pondría a juntar el dinero para hacer más o menos un cálculo de cuánto tiempo voy a vivir ahí, porque no es algo a lo cual estoy planeando a futuro y eso puede cambiar. En el camino Dios te va a proveer las cosas.
cuando llegamos aquí, habían cosas que no teníamos y la gente nos los regalaba del pueblo. Nos regalaron platos, nos regalaron juguetes para la niña, nos regalaron una que otra silla. No puedes llevar cosas a la etnia, cosas extrañas, porque te vuelves un blanco. No por tu piel, ¿ok? Sino porque atraes la atención de todas las cosas que llevas. Yo una vez vi a una misionera que llegó a la iglesia y hablando con ella le pregunté, y pues, ¿a dónde se dirige usted? Y ella dijo, a Turquía. Voy a ayudar a las mujeres que están en las calles. Y ella iba a cuidar a esas mujeres. Ella había dejado su negocio, ella había dejado su carrera, todo, y ya estaba preparándose, aprendiendo el inglés en Estados Unidos para poder ir a Turquía. Y en eso dijo ella, sí, la agencia misionera ya envió todas las cosas que me podrían servir allá de las que yo tenía aquí en México. Mudanza. Inteligente, pero te haces un blanco. Tengan mucho cuidado con ponerte a hacer estas cosas, porque si llegas a ser un blanco, tu ministerio está en peligro. Y principalmente en etnias donde no puedes tener permisos para evangelizar. En el capítulo 6 de Marcos, que les ordenó que no lleven nada para el camino, luego dice, sino solo un bastón. Es importante saber que los tres autores de los tres evangelios están confirmando que Jesús está mandando a sus obreros con los más básicos. Y aquí dice solo un bastón y pues lleven sandalias, pero no dos modas de ropa. Y no sabemos por qué aquí es diferente que los otros versículos. Puede ser que eso fue una ocasión y otra ocasión dijo otra cosa. Pero el sentido en el griego aquí es una palabra que se llama katom'e. Significa que no deben adquirir o obtener cosas extras. Si tomas todos los versículos y todo el cuerpo del Nuevo Testamento, porque en otros versículos hasta Jesús dice, y en Lucas 14, versículo 33 dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno tiene que ver todo el panorama y tomar todos los versículos en el contexto del Nuevo Testamento y también obtener de parte de Dios el sentido de lo que Jesús está diciendo. Es claro, Jesús está enviando los obreros, discípulos, con las cosas más básicas y aún está siendo muy específico de lo que no deben llevar. Bueno, el bastón está ahí y mucha gente tiene mucho problema con este bastón, pero la verdad, hay miles de etnias en el mundo que todavía siguen esperando sus obreros y estamos haciendo debate sobre el bastón. Entonces, ¿realmente tenemos un corazón de llegar a donde no ha llegado el Evangelio? Cuando fui enviado al campo misionero, el director de la agencia misionera era un amigo mío y no exigió muchas cosas de mí, entonces yo podía ir al campo con muy poco. Luego, años después, cambió el director de la agencia misionera y ellos, como no me conocieron, abrieron el archivo y vieron que yo no tenía todo el apoyo mensual que la agencia misionera requiere y me cortaron. Eso fue en 2015 y mi amigo que estaba trabajando conmigo también cortaron a él.
No cortaron el encargado de la agencia en el país donde yo estaba sirviendo, pero esa es otra historia. Y él tampoco cumplió con todo ese dinero mensual. Hoy en día hay agencias misioneras que están pidiendo que los misioneros que tienen $60,000 al año de apoyo. Y yo sé que las agencias misioneras en América Latina, en España, Portugal, Brasil, no tienen ese nivel de requisitos, pero sí están siguiendo ese mismo patrón. Y pues en un mano tenemos el Nuevo Testamento que Jesús está diciendo que vamos con lo más mínimo de cosas, no tratando de regresar para adquirir más. Lleva lo que está en sus manos y se pone muy específico de lo que no debemos llevar y dinero nunca está mencionado. La única vez que menciona dinero está en Lucas capítulo 22, versículo 35 a 37, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les digo, pues ahora el que tiene bolsa, tómala, y también alforja. Entonces aquí es claro que Jesús envió a sus obreros sin estas cosas, pero sobre la marcha los adquirieron. Y ahora Él está diciendo, si tienes una bolsa, está bien. ¿Por qué? Porque lo conseguiste sobre el camino. Pero hoy en día, pues los requisitos de la congregación local o de tu agencia misionera o de tu escuela de capacitación son tan altos que yo conozco personas que siguen girando y girando en viajes, visitando iglesias, tratando de levantar suficiente dinero mensual para poder ir al otro lado del mundo. Y hay que pensar, porque cuando tú llegas al otro lado del mundo, tú tienes que seguir levantando esas cantidades de dinero cada mes. Y estos son requisitos. Y Jesús nunca puso un requisito sobre los obreros. ¿Tú crees que Jesús está preocupado por su apoyo mensual? ¿El Padre Celestial está preocupado que no vas a tener suficiente en el campo? Todas esas entidades y organizaciones siguen exigiendo al candidato misionero dinero mensual y hemos perdido varias generaciones de candidatos misioneros por esas enseñanzas. ¿Cuándo vamos a ver el Nuevo Testamento como nuestro manual? Porque hoy en día lo que funciona donde no ha llegado el Evangelio, en etnias remotas, donde no hay luz eléctrica, donde no hay comunicaciones, allí es donde va a funcionar mucho mejor la misionología de Jesús. Justamente estaba pensando en ese versículo que acaba de leer, en donde Jesús les hace esa pregunta y efectivamente nosotros podríamos pensar que posiblemente pasaron algún tipo de necesidad o pasaron algún tipo de situación difícil, pero ellos mismos dicen, realmente no tuvimos ninguna necesidad, porque efectivamente pues fue útil el hecho de no llevar dinero, fue útil el hecho de no llevar cosas extras para el camino que al fin y al cabo no iban a necesitar. Y eso me pone a pensar en que nosotros tenemos una ambigüedad en el creer que Cristo es nuestro suplidor. Nosotros sí decimos que confiamos en Dios, decimos y predicamos que Él es nuestro sustento, decimos que Él es el que nos provee, pero en el momento de la realidad, cuando tomamos nuestras decisiones, nosotros queremos tomar el control absoluto de cómo hacer las cosas.
nosotros no podemos pensar que lo que está diciendo la palabra no es para nosotros por el simple hecho de que no creemos que si tú no tienes dinero, no vas a pasar necesidad, porque creemos en nosotros mismos de que la responsabilidad de nuestra supervivencia es de nosotros. Pero la realidad que nos dice la palabra es que el que sostiene nuestra vida no somos nosotros, es Cristo, es Dios. Ahora, no es algo que solamente Jesús mencionó, aún en el Antiguo Testamento también. En Salmo 37, versículo 25 dice: He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Aquí no está diciendo que los que confían en Dios van a tener mucha riqueza y van a vivir en lugares de prestigio. Está diciendo que aquellos que confían plenamente en Dios nunca van a pasar necesidad y siempre van a tener un lugar donde vivir. Significa que si nosotros estamos dispuestos a dejar lo que tenemos y a hacer la voluntad del Padre, siempre vamos a tener algo con qué subsistir. Sea que tengamos simplemente una hogaza de pan, sea que simplemente podamos comer una fruta ese día, sea simplemente que lo que tengamos como techo sea una caja de cartón, pero tenemos algo donde vivir, tenemos algo para comer, y aun si no lo tenemos, la justicia de Dios siempre está presente. No nuestra capacidad de tener dinero, no un trabajo, ninguna de esas cosas. La justicia de Dios es suficiente. Y muchas veces tomamos la decisión de necesito esta cantidad de dinero, pero voy a pasar necesidad en esta área. Estamos poniendo nuestra capacidad de encontrar dinero por encima de la capacidad que tiene Dios de obrar para poder nosotros cumplir su propósito. Si nosotros estamos trabajando para Él, la misma palabra dice, en estos versículos dice, que Él se va a encargar de todas esas cosas. La justicia de Dios siempre va a estar con nosotros. A la medida en que nosotros sigamos poniendo como excusa el dinero como una razón para no ir al campo misionero, es la medida en que nosotros estamos desconfiando de lo que puede hacer Dios. Y lo digo por experiencia, no solamente porque soy misionero, mis padres fueron misioneros. Y sabemos, mi familia, lo que es pasar necesidad. Mis padres fueron misioneros por varios años. Ellos nos tuvieron tanto a mi hermano como a mí. Y el lugar donde vivíamos ni siquiera era un lugar rico. Nosotros pasamos necesidades. Habían veces que ni siquiera teníamos que comer. Habían veces donde ni siquiera teníamos agua para bañarnos. Habían veces que pues simplemente lo que teníamos era lo que la iglesia o lo que nuestros vecinos nos daban. Pero eso nunca fue una razón para no cumplir el propósito de Dios en ese lugar. Eso no era una razón para nosotros abandonar el campo o incluso para simplemente recoger nuestras cosas y regresarnos a nuestra casa. Habían veces que ni siquiera la ofrenda de los que se supone que nos iban a enviar ofrenda nunca llegaba. Pero puedo testificar que nunca nos hizo falta algo, porque siempre en el momento en que pasábamos necesidad, alguien aparecía y nos daba algo de comer. Algo aparecía, mi papá iba al correo y aparecía una ofrenda de alguien que ni siquiera nos conocía. Y eso es en el caso de que estemos en un lugar donde se use dinero. Significa que nunca nos va a faltar algo. Y aun si nos falta algo, Cristo es suficiente. Nosotros estamos sustituyendo nuestra confianza en Dios por nuestra confianza en las cosas de este mundo.
en nuestra necesidad, en nuestro dinero, en nuestra comida, cuando al final de cuentas lo que se supone que cubra, lo que se supone que llene el vacío, lo que se supone que sea nuestra totalidad es Cristo, no las cosas de este mundo, no las cosas que nos pueden hacer falta. Y aun si pensamos que nos va a hacer falta, es porque ya estamos predestinados a que Cristo no va a ser suficiente, a que Cristo nos va a abandonar, a que Cristo nos va a dejar en una necesidad. Ya estamos predestinados a que vamos a ser abandonados por Cristo en su campo. Ya estamos predestinados a una desconfianza en lo que Dios puede hacer. Lamentablemente es una mentalidad que hemos creado, que hemos seguido alimentando a través de los años. Pero es algo que poco a poco tenemos que desaprender. Cristo es suficiente. No necesitamos ninguna otra cosa. En Mateo 10, lo mismo del versículo que estamos hablando, versículo 9, dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, lo cual ya hablamos, no llevar dinero, nada, ni billete, ni un quinto en el camino, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé de su sustento. Nos está llamando trabajadores, ¿ok? Obreros, es lo que somos. Como las abejas que trabajan día y noche. Ellas reciben de lo que cosechan, de ese néctar que tienen que alimentar a los bebés y así seguir el sistema. Usted tal vez diría, pero ¿qué vamos a comer? ¿Y con qué vamos a comprar agua? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y con qué nos vamos a vestir? ¿Que no Jesús nos dijo que no solo de pan vive el hombre? Y también que no nos dice en Mateo 6 que de nada sirve preocuparse. En el versículo 31 dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Como dice Abiezer que sus papás pasaron hambre, yo también pasé eso. Y mi hija también pasó eso. Todo lo que yo traigo puesto hasta el día de hoy, todo se me ha regalado. La playera que traigo es una playera que me regalaron en la preparatoria en los Estados Unidos. Y esa playera aún la tengo. Y seguiré utilizándola. Dios me la ha dado, yo la seguiré utilizando. La ropa que tiene mi esposa, que tiene mi hija, los incrédulos la han aportado. Dios ha suplido en todas mis necesidades, en todo momento. Si usted no se prepara para estar al 100% dependiendo de Dios, usted tiene que soltarse de todas esas necesidades y comodidades que tiene, porque entonces va a entrar en esa paz con Dios, de que no tiene que preocuparse, Él va a proveer en el camino, Él va a proveer. Pero lamentablemente usted tal vez se deje llenar la cabeza sin filtrar nada de lo que las agencias misioneras le dicen que necesita. Fíltrelo por Jesús, páselo por ese filtro, por los evangelios. ¿Y qué dice Jesús al respecto? Jesús, que conoce a todas las naciones, no la agencia misionera que no sabe ni cuántas naciones hay en el mundo. O lo que dice su pastor y ni siquiera sabe que es una etnia totalmente no alcanzada. No hablamos algo que sea radical, tal vez porque usted vive en un lugar donde hay demasiadas cosas y todo a su alcance. Y usted dice, oh, eso es muy radical, ir sin nada de esas cosas. Ya no creo que pueda vivir ahí, pues porque necesito esas cosas. Está equivocado. ¿Qué va a saber usted si no lo ha tratado aún? Cuando yo fui a la Mixteca, yo ya tenía más de 2 años leyendo mis evangelios.
Yo quería saber qué era eso. Nos íbamos por 3 días y llegamos a este lugar y, Dios mío, veíamos a los jóvenes llevar maletones grandes con cosas que ni tan siquiera iban a utilizar, pero me daba cuenta cómo algunos de ellos empezaban a tener sus choques por el hecho de que no querían utilizar la misma ropa uno al otro día. Yo solamente me llevé una prenda y tal vez no me reconocía entre los chivos, pero eso no era una necesidad para mí. Si yo me hubiera quedado ahí por más tiempo, yo estaría vistiendo como ellos. La comida no fue ningún problema. Frijol, arroz, tortilla, lo básico. No va a haber necesidad en el campo. Y si la tiene, dé gracias a Dios por la necesidad, porque tal vez sea una forma de que usted ayune. Búsquele lo positivo. Además, ¿qué son 80 años en la tierra? No se comparan al vivir una eternidad. ¿Y que no ya somos salvos? ¿Y que no ya vivimos en Cristo? Y como Cristo resucitó, vivimos y estaremos con Cristo en la gloria. Entonces, ¿por qué preocuparse y por qué tener miedo a lo que te puede esperar en el campo o a lo que te puede pasar en el camino si no llevas estas cosas? No tiene caso. Simplemente es obedecer. Las instrucciones ya no las dieron. Hay que obedecer las instrucciones. Explícitamente. Dios va a bendecir eso. Dios va a bendecir la obediencia. Tal vez a algunas personas se les dé más que a otras, pero hay unas personas que van a llegar más lejos que otras. Por eso lo vemos hoy en día, en las estadísticas. ¿Hasta dónde llegan los misioneros? Hasta donde ya hay evangelio. Y solo pocas personas logran llegar a donde no hay nada. Están en oscuridad completa. Tenemos que cambiar eso. Y yo no sé qué es lo que debe pasar. Tal vez no leen sus evangelios, pero deben de ir a donde Jesús no ha ido, porque ningún obrero ha llegado ahí. Dios está ahí y Dios se muestra a esas personas. Pero si no escuchan del Hijo, entonces, ¿cómo los dejamos? Son huérfanos ahí. Creo que hay mucha insecurity, hay mucha inseguridad en la gente, porque no leen sus evangelios y no quieren conocer de Jesús. Y creo que esa sería la única, porque cuando empiezas a tener necesidad en el camino es cuando ya empiezas a orar y orar en todo momento. Puedes ir caminando en el desierto o entre la jungla y estás platicando con Dios porque no hay nadie más a tu alrededor. Y eso es oración. La inseguridad de las personas que se llaman cristianas es la que les incita a llevar a no hacer caso a las instrucciones de Jesús. Esa inseguridad de no creer en lo que Él dice. Si usted no busca la cara de Jesús y sus enseñanzas, no va a poder llegar a estas etnias. Cuando Jesús envía a los 72 obreros y antes de darle las instrucciones de no llevar nada para el camino, Jesús les dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y que tenemos que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Esto han pasado cientos de años que fue dicho, pero al día de hoy sigue habiendo la misma necesidad palpable, etnias sin conocer de Cristo. Y quizá una barrera muy grande es este tema, que nos preocupamos por conseguir las finanzas que nos solicitan que tengamos, o por conseguir las posesiones que tenemos que llevar, por tener cierta seguridad terrenal. Lucas capítulo 12 habla de no afanarnos y se está refiriendo a las cuestiones de la vida. No afanarnos por lo que comeremos, por lo que vestiremos,
Ahora cuanto más un trabajador del dueño de la mies va a suplir todas estas necesidades. Nosotros tenemos que confiar porque Él es dueño. Él es el dueño de la mies a la cual estamos yendo a trabajar. Una persona, cuando nosotros vamos a un trabajo cualquiera, llegamos y se nos dan las herramientas que necesitamos para llevar a cabo ese trabajo. Si es de oficina, la computadora, la silla, todos los materiales que necesitamos para poder cumplir con ese trabajo. Con Dios es exactamente lo mismo. Él como dueño de la mies nos va a dar lo que nosotros necesitemos para cumplir con el propósito. Él nos está mandando, Él nos va a proveer. Y no significa que va a haber abundancia. Como acaban de testificar, igualmente yo también lo puedo testificar. Y muchos obreros lo pueden testificar. Ha habido momentos de escasez, pero Dios siempre ha estado ahí con ellos. Nunca los ha dejado de su mano, siempre ha provisto para sus necesidades. Y algo interesante de los 72 es que cuando ellos regresan, fíjense lo que dice Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dice, no lleven nada. Y cuando ellos regresan, no regresan reclamándole al Señor, mira, pues no comimos tales días o no tuvimos calzado para subir, no tuvimos el bastón que nos iba a ayudar, no tuvimos la ropa. No, ellos llegan gozosos, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, todas esas cosas son secundarias. Hacer la voluntad de Dios produce un gozo de saber que estamos cumpliendo con ese propósito que el Señor quiere aquí en la tierra, que es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que conozcan de Jesús. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien vaya? Entonces, si una limitante tuya, algo que te está impidiendo tomar una decisión de ir y predicar la palabra de Dios, son las cosas materiales, debes de saber que el dueño, el Señor de la mies, te va a proveer para todo lo que tú necesitas. No sé si ustedes han visto la serie del juego de calamar. Hay algo que yo aprendí cuando vi esa serie. Y es que lo que la humanidad hace por dinero, lo que la gente está dispuesta a hacer por dinero, la gente está dispuesta a morir por dinero. Y mientras yo veía la serie, yo identificaba tantas y tantas cosas que yo veo muchas veces en las congregaciones locales donde la mayoría de lo que se habla, la mayoría de lo que se predica, la mayoría de lo que se hace gira en torno al dinero. Y hemos creído y hemos predicado que el dinero es algo demasiado fundamental para la vida y la existencia del ser humano. En muchos casos lo es, pero para cumplir la voluntad de Dios no necesitamos eso. ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a trabajar en un trabajo donde nos pagan poco por el mucho trabajo que estamos haciendo? ¿Estamos dispuestos a casi no dormir para ser responsables en un trabajo? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea que nos diga nuestro jefe que tenemos que hacer? ¿Estamos dispuestos hasta a veces no comer porque no te da tiempo de terminar el trabajo que tienes que entregar? ¿Están dispuestos a hacer todo eso por algo que al final de cuentas, pues lo utilizaste para pagar un bill y ya no tienes más nada? ¿Están dispuestos a hacer todo eso? Y aún las personas que viven en ciudad pueden testificarlo. ¿Cuánto uno trabaja por tener un poco de dinero y al final del mes realmente tenemos algo encima para algún tipo de necesidad? Pues la realidad es que no. Porque siempre algo pasa y se utiliza ese dinero por alguna necesidad. Y estamos dispuestos literalmente a hacer lo que sea por tener un poco de dinero en nuestro banco.
pero ni siquiera podemos sacrificar esa vida para hacer la voluntad del Padre. Estamos exigiendo a Dios que nos pague mucho más por hacer un trabajo que es nuestra responsabilidad, pero no nos importa que nuestro jefe o la compañía en que estemos trabajando nos maltrate, nos deje sin comer, sin dormir, por un poco de dinero nada más. Estamos sirviendo al dinero en vez de a Dios. Y Dios es claro con eso. Es lo mismo que dice en Lucas 16:13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y la realidad es que eso hemos hecho. Hemos apreciado más el dinero, lo que nos provoca el dinero, el estatus en donde nos pone el dinero, que a servir a Dios. Estamos sirviendo a dos señores. Hemos menospreciado la voluntad de Dios, hemos menospreciado el dejarlo todo por Él, hemos menospreciado lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho por ti, pero preferimos pasar trabajo, preferimos pasar hambre, no dormir, por amor al dinero. Entonces no digamos que somos cristianos. No digamos que estamos dispuestos a morir por Él. No digamos que queremos todos los beneficios que nos dice la palabra que vamos a tener si lo abandonamos todo. Cuando al fin y al cabo, cuando el Señor nos llama, en su cara le decimos que no, porque no queremos abandonar nuestros estudios, no queremos abandonar tu trabajo, no queremos abandonar todas esas cosas. Cuando yo decidí comunicar a mi familia que quería ser misionero, yo no conocía muy bien la palabra misionero, pero yo había tomado una decisión de ayudar al reino de Dios en algo, que no fuera simplemente congregaciones locales o estando donde ya hay mucho evangelio. Y ir a acudir a una iglesia simplemente los domingos y ser partícipe de eso. Mi familia fue mi primer enemigo. Ellos me decían que pues es que a dónde vas a ir tienes que trabajar, empezando la inseguridad. Y es lo primero que Jesús nos dice, que no me preocupe por el dinero, o que lo que me voy a que comeré, que beberé, o que vestiré. Y hasta el día de hoy no recibo un sueldo. Y ese es el trabajo de un discípulo. No debería recibir sueldos, no deberían tener un salario. Todo lo que es de Cristo no debería venderse. Todo debe ser gratis, libre. Lo que trato de decir es que hasta el día de hoy Dios no me ha dejado desamparado. Y lo he dejado todo. He dejado tierras, he dejado a mi mamá y a mi papá, he dejado mi familia. Mi esposa me quiso seguir. Con ella vino mi hija. Pero si ellos no me hubieran seguido, yo de todos modos me hubiera ido a hacer la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es mucho más grande que cualquier otra cosa. En Lucas 22, versículo 35, dice, luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Nada les faltó. Con eso yo estoy comprado. Si en aquel tiempo nada les faltaba, hoy tampoco. En Mateo capítulo 19, versículo 29, dice, y todo él porque mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 100 veces más. Hermanos, hermanos, no estamos poniendo suficiente atención en los versículos. Porque aquí Jesús está diciendo, entrégame tu vida, venga conmigo, vamos a extender el reino de Dios. Por este momento, usted va a tener que dejar esas cosas, porque
prácticamente no puedes ir hasta los confines de la tierra regresando a casa porque mi negocio se colapsó, o porque mi casa quemó, o porque mi madre está en hospital, o porque mi hermano se va a casar. No es posible estar regresando y yendo y regresando y enfocados en la vida atrás y en la extensión del reino de Dios donde no ha llegado el Evangelio. Pero tenemos que, por un momento, imaginar 100 veces más. Porque no hay ninguna empresa y no hay ninguna carrera en este mundo y no hay ninguna inversión sobre su dinero en este mundo que te puede dar 100 veces más. En ninguna bolsa de valores hay esa oferta. En ninguna empresa del mundo. Con ninguna carrera. Hasta llegando a ser presidente de su país, no se puede ofrecer 100 veces más sobre su inversión. Entonces, aquí Él nos está asegurando. Aquí en esa tierra tal vez vas a sufrir sin esto, sin aquello. En 1 de Corintios capítulo 4 versículo 11, pues no es un mensaje de prosperidad, hermanos. Y Pablo está diciendo, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Ese es versículo 12, imagínate. Si nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, lo soportamos. Eso no es un mensaje de alguien que está prosperando financieramente. Mi esposa me dijo hoy que en una conferencia a nivel continente, alguien dijo que la gente está prefiriendo oír una prédica de un pastor o alguien en línea que leer sus Biblias. Mira, esto no es un mensaje de prosperidad aquí en este mundo, pero 100 veces es 100 veces. Y si nuestro Mesías nos dice 100 veces, es 100 veces. Si nosotros solamente enfocamos, yo he visto muchos candidatos misioneros que están muy emocionados sobre su apoyo mensual, como un niño que está entrando en la escuela y está más emocionado por toda la ropa y los materiales de escuela que se va a comprar mamá que al ir a la escuela. Y que esos candidatos misioneros están muy emocionados porque están a punto de salir al campo misionero y están esperando a ver cuánto va a salir en su cuenta bancaria. Y que ya que tengo que ir al campo misionero me van a apoyar, todo mi apoyo mensual, me van a comprar un Macaire y me van a comprar mis boletos y me van a comprar esto y aquello y necesito ese equipo porque voy a caminar donde es difícil. Y son como niños antes de la Navidad. Pero la estadística nos muestra las congregaciones locales están aportando 2 o 3% máximo de sus finanzas al movimiento misionero. Pero al otro lado, nos están diciendo que necesitamos mucho dinero para ir al campo. Es totalmente incongruente. ¿Cuándo vamos a regresar a los evangelios y tomarlos en serio? Por favor, ¿dónde está su corazón? ¿Su corazón está en lo que te va a recibir por ser misionero? Mira, muchos misioneros regresen de campo porque la gente no me querían apoyar con todas mis finanzas que me dijeron que necesito mensual y regresaron a casa. Muchos misioneros regresen de campo porque no tienen su apoyo mensual. Por favor.
La estadística nos muestra y los estudios que han hecho sobre el envío misionero nos han mostrado. El misionero que va a campo va a tener que depender de Dios. Entonces, hermanos, si tú realmente quieres ir al campo, vas al campo porque el amor de Cristo nos obliga. Y ese amor es un amor de sacrificar su vida para sus amigos. Serán sus amigos en Afganistán. Serán sus amigos en Pakistán. Serán sus amigos en la India. Serán su familia en Indonesia. Serán sus familiares en China. Allí están esperando y son seres humanos como nosotros. Dinero no entra aquí. No tiene nada que ver con esto. El enfoque no está en eso. Cuando hice uno de los primeros viajes a un lugar remoto, llegué a un pueblito antes. Y yo no tenía mucho dinero, muy poco. De hecho, mi congregación local me había cortado mi apoyo financiero. Entonces yo tuve que trabajar para levantar mis fondos para hacer mis viajes. No hay problema. No tiene nada que ver con ellos. Y Dios ha sido fiel. Fue suficiente para el apóstol Pablo. Él tuvo que trabajar cuando la iglesia no aportó. No había problema. ¿La iglesia debe aportar? Sí. Y si aportan, pues gloria a Dios, aleluya. Pero debemos ir al campo misionero con una actitud al 100% que estamos realmente yendo con una misionología 100% de Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo está buscando. Era uno de los primeros viajes que hice y llego a un pueblito y estoy buscando unas frutas y oigo, ¿usted es cristiano? Y doy vuelta y ahí está un hombre y me invita a su casa para darme un desayuno. Pues ahí está mi comida. Y luego cuando regresamos al mercado, me compró un morral para llevar unas frutas. Él me lo compró. Y era un morral cualquiera que se puede llevar a cualquier parte. Entonces, voy un poco más adelante a otro viaje, a otra etnia. Estoy a punto de subir una montaña y encuentro un viejito y me dice, ¿a dónde va? Yo dije, pues yo voy subiendo a este pueblo. Y no dijo nada, pero extendió su mano y me dio un pequeño bastón. Entonces sobre la marcha ahora tengo mi bolsa, mi bastón y mi comida. La misionología de Jesús de no llevar nada para el camino aún se va más profundo de que no lleves cosas porque los vas a conseguir sobre la marcha. Porque nosotros vivimos unas cuantas horas de un lugar bastante resistente al Evangelio. Y si tú vas a un lugar y que te dan un morral, una bolsa para llevar cosas, esta bolsa tiene las figuras de una etnia. Y si tú lleves esta bolsa de un lugar a otro, pues son enemigos, son tribus de guerra. Y si ellos te ven con esta bolsa de sus enemigos, pues ya caíste mal. Entonces, posiblemente las cosas que Jesús nos está diciendo van mucho más profundo que podemos imaginar. Yo he visto también veces que llevamos comida o llevo comida conmigo y como no estoy recibiendo la comida de la gente es muy ofensivo. ¿Por qué no llevamos comida? ¿Por qué no llevamos pan? Porque tenemos que recibir de las personas. Tenemos que ser humildes y identificarnos con ellos. Y cuando ellos te ayudan, ese es un señal que tú eres realmente suficiente humilde para estar caminando donde ellos viven.
Una vez fuimos a una graduación de varios candidatos misioneros y están a punto de salir a otras partes del mundo, y estoy en la mesa con el director de la agencia. Y cruzando la mesa hay una pareja que se va al Medio Oriente, a un país muy muy caro para vivir. Y me dijo, hermano, no sabemos cómo vamos a enviar a esa pareja. Creo que fue a Arabia Saudita. Porque si van a un país que requiere mucho dinero para vivir. Y yo dije, hermano, ¿cómo fue cuando usted fuiste al campo misionero? ¿Tuviste mucho dinero? Ah, pero mi hermano, eso fue hace muchos años atrás. Entonces mi amigo era un viejito. De hecho, en aquel entonces era director de una agencia misionera de una denominación muy grande en este país. Creo que de más de 4,000 iglesias. Y yo dije, ¿y la agencia misionera te envió? No, hermano, en aquel entonces no había agencia misionera. Y me dijo, mi esposa y yo fuimos a una ciudad grande donde no había ninguna iglesia evangélica. Y nuestra congregación no estaba de acuerdo, no nos apoyó y no fuimos de parte de la agencia misionera porque en aquel entonces no existía. Y cuando llegamos allí, en ese lugar, no tuvimos dinero y pregunté, entonces, ¿cómo sobreviviste, hermano? Dice, cuando fuimos a este pueblo, no tuvimos nada y no tuvimos dinero para comer. Pero la gente nos trajeron arroz y frijol para que podamos comer, y ellos eran los futuros cristianos. Y este acto de recibir de ellos hizo el enlace entre nosotros. Bueno, el hecho que nosotros recibimos esa comida de parte de ellos nos hizo un enlace y ellos se convirtieron a Cristo. Entonces, no sabemos por qué Jesús nos dice todas esas cosas. Tenemos que ser obedientes, tenemos que realmente aceptarlos como instrucciones de su parte, instrucciones de cómo nosotros vamos a hacer la misión transcultural. El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros de cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Él dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no tenemos que ir con la mentalidad de que en el campo va a haber abundancia, sino confiar en Dios, que si Dios nos hace pasar por algún tiempo de necesidad, probablemente algo nos quiere enseñar. Quizá algo falta crecer algo en nosotros. Pero como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas utilizan este versículo para las cuestiones de la vida cotidiana, pero aquí el apóstol se refiere a que él, siendo un trabajador de la mies, él muchas veces padecía necesidad. Sin embargo, la provisión de Dios y la fortaleza de Dios siempre estaban con él. Vamos a cerrar este podcast con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por lo bueno que eres, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos dejaste las instrucciones que debemos seguir, Señor, para cumplir tu propósito y la gran comisión. Ayúdanos, Señor, a comprender. Ayuda a todas las personas que estén escuchando este podcast. Pon en ellos esa hambre, Señor, para leer tu palabra y para comprenderla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de misionestransculturales@gmail.com y visita nuestra página web misionestransculturales.org. Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción.